Buenas noches, una vez más acá. Estamos haciendo un video para poder comprender la realidad que existe y las relaciones de poder que se están dando al interior del Estado por parte de una estructura política que no debiese realmente influir a la manera que está influyendo en el funcionamiento del Estado. No se puede desconocer de que en nuestro país hay situaciones de seguridad interna que tienen que ser abordadas, pero lo concreto es que durante los últimos 5 años se ha recurrido al estado de excepción por diferentes situaciones, unas más graves, otras menos graves, pero efectivamente esto ya se está haciendo costumbre. Y se hace costumbre porque no ha habido desde los mismos poderes del Estado, en especial el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, una coordinación y un trabajo multisectorial o intersectorial para trabajar de manera conjunta en el mejoramiento, no solo de la seguridad, sino también de una verdadera sociedad democrática. Y acá también está presente el rol de la prensa, el rol de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos. Digo esto a raíz de las declaraciones que ha dado el fiscal nacional Jorge Abbott, que para mí en particular son bastante sinceras y bastante visionarias y diplomáticas respecto de tomar una postura en relación a lo que hoy se ha publicado en el diario oficial como estado de excepción constitucional a raíz, ¿cierto?, de que lo que para la ministra del Interior, Ixquia Siches, es despejar vías y carreteras en beneficio, ¿cierto?, de la libre circulación, de no afectar a zonas territorialmente aisladas con la entrega de bienes y consumos, incluso a la economía. Pero todo esto se da en un contexto también de las relaciones del Estado con organizaciones autonomistas del pueblo mapuche, que por lo demás ya todos conocemos desde hace más de 2 décadas cuáles son sus demandas, cuáles son sus acciones y cuáles son sus pensamientos políticos. Todo eso ha estado latente durante 20 años y el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial no han podido entregar una solución. Por lo tanto, cuando la situación adquiere, voy a hablar específicamente del punto del Wallmapu o macrozona sur, cuando la situación adquiere una algidez más elevada por sobre la tolerancia de los estándares que debe tener supuestamente, así lo debemos entender, el Ejecutivo, entonces toma un estado de excepción. Efectivamente, las situaciones que se han dado han sido situaciones difíciles de tolerar, difíciles de aceptar como sociedad, pero que no por ello tienen un trasfondo político, un trasfondo histórico, un trasfondo social, cultural y económico. Y esto tiene que ver también con una manifestación de la mayoría de la ciudadanía respecto de su calidad de vida y que se ve reflejada de alguna manera en lo que es, digamos, esta relación que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche, porque efectivamente ellos constituyen una parte, ¿cierto?, de la población desde la perspectiva del Estado de precariedad, y por el lado de ellos constituye una situación de opresión, de abuso y de subsistencia y de existencia para lo que ellos
consideran su trascendencia como pueblo-nación. No quiero extenderme más en este tema porque eso lo podemos tocar más adelante, pero sí el fiscal Abbott, frente a este hecho que desató toda esta medida de estado de excepción constitucional, con el llamado, digamos, a la resistencia armada de un vocero de la coordinadora Arauco Mayeco, señor Héctor Yaitul, el fiscal, consultado, me imagino, por actores del mundo político y del Ejecutivo, dentro de ellos el subsecretario de Seguridad del Interior, Monsalve, la respuesta del fiscal fue bastante diplomática y fue bastante acotada, señalando que la Fiscalía no puede tomar, digamos, una querella, no puede tomar una acción si es que esta no viene emanada del Ejecutivo. Y es ahí donde se produce la fractura inicial en toda esta situación de tensión, porque lo que dice el fiscal en el fondo es que a él no le corresponde, frente a esto que ha sido tratado incluso por parlamentarios de oposición, o sea, parlamentarios de gobierno, o sea, personajes de gobierno como Andrés Joanet y el mismo secretario Monsalve, que dice no vamos a conversar a balazos, etcétera, hay una serie de eufemismos que no contribuyen en nada, por supuesto, más parecen eslogan políticos que declaraciones serias frente a un conflicto que se caracteriza de seriedad porque ha dado como resultado un nuevo estado de excepción constitucional. Bueno, el fiscal le ha dicho al gobierno que si requieren de los oficios de la Fiscalía, es el Ejecutivo el que tiene que poner la querella. Algo que efectivamente se anunció, pero que hasta los días de hoy no ha tenido resultados. Lo que da a entender de que solamente son frases tiradas al voleo para generar un clima de exacerbación del juego político tendiente a tensar aún más las relaciones, ¿ya? Porque además dentro de la coalición de gobierno hay distintas visiones de país, distintos proyectos, digamos, políticos, que se tratan de sacar adelante y que es muy loable, pero que es difícil, porque con la llegada de Gabriel Boric al poder, a la presidencia, y la composición que tiene el actual Congreso, al Ejecutivo se le hace muy complicado sacar adelante las transformaciones que prometió, pero eso también le cuesta políticamente al gobierno de Gabriel Boric su compromiso con un programa y su compromiso con las demandas del pueblo nación mapuche. Por lo demás, en el segundo punto, el fiscal nacional cuestiona que los estados de excepción realmente sean efectivos porque señala que no existe variaciones en la comisión de los delitos cuando hay estados de excepción. Pero lo más grave, lo más nuevamente estas falta de decisión, esta liquidez de parte de los ministros respecto de lo que va a hacer el Ejecutivo están dadas en las declaraciones de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, quien al momento de señalar que el estado de excepción constitucional no es la mejor medida, señala también y advierte, ¿cierto?, que esto pudiese implicar incluso, ¿cierto?, la muerte de personas. Por otro lado, el jefe de la defensa, que está encargado de llevar
el estado de excepción, el contraalmirante Jorge Parga, en las provincias de Biobío y Arauco, confirma que pedirán refuerzos para realizar el resguardo de caminos y que ante cualquier ataque que puedan recibir responderán en la legítima defensa. Algo que nuevamente se contradice con la liquidez del gobierno respecto de emitir un decreto de estado constitucional donde el presidente Gabriel Boric señala en el mismo decreto, ¿cierto?, que autoriza, ¿cierto?, a las Fuerzas Armadas estar dispuestos a restringir derechos, que el ejército debe autorizar la liberación de la celebración de reuniones, pero siempre en el marco y respeto de los derechos humanos. Voy a hacer 2 videos porque no voy a alcanzar a decir toda esta tragedia shakespeariana de esta exacerbación del juego político que realmente debiese convocar a la ciudadanía civil organizada a definir de una vez por todas qué clase de democracia queremos. Así que voy a hacer 2 videos y en la segunda voy a detallar parte por parte lo que significa este estado de excepción y el régimen al que hemos estado sometidos durante años los ciudadanos chilenos, los ciudadanos pertenecientes a la nación chilena y que hemos sido de alguna manera dirigidos por esta estructura política incrustada en el Estado de Chile.